y le damos las gracias a Elena porque verdaderamente hace un gran esfuerzo en venir hasta acá, pues para estar con todos ustedes y contarles de sus más recientes libros. Quiero decirles que de verdad para la Brigada para Leer en Libertad, Elena siempre ha sido una mujer tan cercana, tan solidaria, siempre que la hemos convocado viene con nosotros y bueno, por favor le pido un gran aplauso por eso. Queríamos que hoy Elena, queremos que hable de lo que ella quiere, pero en particular queríamos saber un poco de estos dos últimos libros que acaba de publicar, El amante polaco 1 y el segundo libro, porque creo que es parte de la obra y es una parte muy importante de la obra de Elena, porque yo creo que Elena siempre ha sido pues una gran periodista, quiero decir, sobre todo una gran periodista, pero que el periodismo la ha llevado a ser una gran escritora, ¿sí? Y creo que siempre pone parte de ella misma en cada uno de sus libros, que ya son muchísimos, que quiero decir que ha sido multipremiada, ¿sí? Que bueno, que ha sido reconocida en todo el mundo, ¿sí? Por eso les digo a ustedes que están ahora aquí, de verdad es un privilegio, ¿sí? En cualquier otro foro que le hubieran pedido que vaya a charlar, le hubieran pagado un dineral y ella viene de manera gratuita porque quiere estar cerca de todos ustedes. Y bueno, sabemos que El amante polaco tiene mucho que ver también con la vida de Elena, ¿sí? Sabemos que Elena es una princesa roja, ¿sí? Absolutamente roja, ¿sí? Más que princesa. Y que nos va a contar un poco de la historia, ¿sí? de cómo su familia, de muy atrás, ¿no? Llegaron a donde llegaron. Entonces yo creo que bueno, que lo mejor es que nos cuente un poco por qué escribió este libro, estos dos libros, por qué le gustó el que conociéramos parte de su historia, ¿sí? Y que creo que es de una manera una historia muy rica. Entonces, bueno, Elena, adelante, cuéntanos cómo es que te decidiste escribir El amante polaco. Muchas gracias, Paloma. Bueno, a mí me da muchísimo gusto verlos aquí a todos ustedes debajo de esta preciosa tienda de campaña blanca y siento que un privilegio poderles platicar de la última novela. La última novela, toda mi vida hice libros por ejemplo, Hasta no verte, Jesús mío, que era una soldadera en la Revolución Mexicana. A las soldaderas las trataban muy mal, decían que eran colchón de tripas de los capitanes o de los soldados, que eran hurgamanderas, que seguían a la tropa. También ustedes seguramente oyeron hablar de la noche de Tlatelolco, que es la historia de la masacre del 2 de octubre. El libro así se llama, no lo querían publicar porque podía tener consecuencias difíciles con sobre todo el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y más tarde el de Luis Echeverría, pero se publicó apenas salió del poder Gustavo Díaz Ordaz y fue un libro que dijeron que lo iban a recoger en las librerías. Era como que había mucha gente vigilando, incluso se mandaron unos hombres de la Federal de Seguridad a estacionarse durante horas frente a mi casa. Yo bajaba y les preguntaba si querían café porque me daba pena
que daba pena que estuvieran ahí tantas horas calentándose bajo el sol. Y finalmente, después de muchos años de escribir sobre Jesús Apalancares y reunir muchas entrevistas con Irma Serrano, con políticos importantes, con Tintán, con Cantinflas, con María Félix, que me decía que ella tenía voz de sargento, con la bandida, con muchos personajes de México, Cantinflas, que le caí de la patada, y otros personajes también de la cultura, políticos, y un ferrocarrilero a quien admiré y quise, que se llamó Demetrio Vallejo, que pasó muchísimos años en la cárcel y que lo fui a ver primero a Lecumberri y después a Santa Marta Catitla. Bueno, después de hacer muchos libros que tenían que ver con mi patria, con mi país, de repente pensé, bueno, ¿y quiénes son? ¿Quién es Poniatowski? Poniatowski fue el último rey de Polonia. Después de él ya no hubo nadie. Fue en los años 1700, hace más de 200 años. Él fue amante de una mujer que seguramente ustedes oyeron hablar de él. Fue su segundo amante, de Catalina la Grande, la emperatriz de todas las Rusias, que de veras creo que es un personaje extraordinario, de mucho carácter, de mucha fuerza, que además ni siquiera era rusa, era alemana. Y Poniatowski en un baile la sacó a bailar y a ella le gustó y se lo comió, se lo tragó. Él era muy fino, muy bien educado, bueno, seguramente ella lo impactó a él porque pues por su carácter, no por su belleza. No era una mujer que dijeras qué bonita. No hay ningún dibujo o fotografía de ella que digas, hijos, esa mujer es hermosísima, para nada, para nada. Pero sí tenía mucha fuerza. Y tanta fuerza que se volvió la emperatriz de todas las Rusias. Él fue rey de Polonia, en cierta manera, gracias a ella. Ella, como tenía el ojo sobre... Yo creo que tuvo una cantidad de amantes enorme. Yo calculé que fueron como 40. ¿Cómo aguantó tantas noches de amor? No sé. Pero sí las aguantó. De él se deshizo en cierto modo al mandarlo, y Poniatowski fue rey de Polonia y fue yo creo que un muy buen rey, un rey valiente y un rey que en cierta manera pues tuvo que defender a su patria, Polonia, que es un país pequeño, un país al lado de Rusia. Rusia es un gigante, sigue siendo uno de los grandes, quizá el mayor gigante de Europa, inspira miedo. Bueno, ustedes han de saber de Polonia o de Rusia más que yo, y entonces decidí escribir sobre este rey guapo, este rey tierno, este rey que hablaba francés. En esa época los monarcas o la clase muy alta hablaba en francés, se comunicaba en francés, y así fue la relación amorosa entre Stanislao Poniatowski y Catalina la Grande. Después bueno, si quieres hacerme una pregunta para que yo no me desvíe del camino. No te desvías para nada, yo creo que vas muy bien. Sí, yo creo que a ver, es cierto que ahora cambiaste de alguna manera y empezaste a escribir más, no sobre un poco lo que estaba pasando en México, sino más de dónde venías, ¿no? Y cómo se habían trabajado, pero siempre en todos tus libros siempre
tiene que ver lo político, tiene que ver lo social, ¿no? Siempre está impregnado, pero en este en particular creo que también, además de que muchos otros, pero en este en particular, tienen como una parte de ti, ¿no? Tiene una parte de no solamente de historia, de dónde vienes y todo eso, sino tu mirada hacia eso, que creo que es muy importante, ¿no? ¿Cómo vislumbras tu pasado? ¿Sí? Como yo creo que bueno, Elena, yo creo que ha sido fundamental para la historia de México, porque nos ha contado muchísima parte de la historia desde que Elena está en México, ¿sí? Y cómo realmente se ha integrado, y como bien dice Elena, este es su país, ¿no? Pero esto no quiere decir que uno no vea también un poco hacia atrás, ¿no? Y vea de dónde viene, ¿no? Y que creo que ha marcado a Elena todos estos años, ¿no? Yo creo que ahora salió el segundo tomo, ¿sí? Sí. Cuéntanos un poco del segundo. Ahora es el segundo tomo, que continúa la vida de Catalina la Grande y la vida sobre todo de Stanislao Poniatowski. Pero cuando yo llegué a México durante la guerra, llegué en 1943 en un barco lleno de españoles que se llama el Marqués de Comillas, porque mi madre es mexicana, se llamaba Paula Amor. Era hacendada, eran dueños de haciendas en Morelos, cerca de Querétaro, y Pita Amor era una poeta medio chiflis que salía aquí al Paseo de la Reforma y gritaba: yo soy la reina de la noche, y además se abría un abrigo que tenía de pieles y estaba encuerada. Era muy chaparrita, pero bueno, era como una uvita, cuerpo de uva bonita, muy atrevida, y le causó a ella mucha ilusión que llegara su prima hermana, mi mamá, y nos quedamos. Mi padre se quedó en la guerra, se quedó en España, estuvo preso en Jaca, en una cárcel, al atravesar la frontera de España y de México, perdóneme, de España y de Francia, y lo metieron a la cárcel durante un mes. Pero mi papá tenía como muy buena actitud en la vida, porque me regaló su cuchara que era de palo, y me decía que la sopa en Jaca, en la guerra, era muy buena, y que no entendía por qué se quejaban. Y de allí se fue a Madrid, y a Madrid le ayudaron, de Jaca a Madrid, a alcanzar al general de Gaulle, el francés, un hombre altísimo que vino a México y estuvo caminando por aquí, y que mi papá se metió a la guerra con él, y mi hermana y yo nunca lo vimos durante 5 años, que para niñas de 10 y de 11 años, de 10, de 9 años, pues era muy difícil no tener papá durante esos años formativos. Pero sí nos encontramos con la familia Amor, que eran hacendados y que eran gente. Por ejemplo, Carolina Amor fundó la Prensa Médica Mexicana, y fue una mujer que siempre le gustó la inteligencia, y en general, y la que conocimos y que era muy especial y perseguía mucho a mi mamá, era Guadalupe Amor, Pita Amor, que ella sí se le botó mucho la canica, pero sí hizo décimas a Dios, invención admirable hecha de ansiedad humana, y ella apareció en televisión. No sé, aquí no hay ningún viejito, pero los que la vieron, algunos viejitos, se quejaron porque decían que no se podía decir poesía, recitar a San Juan de la Cruz enseñando los pechos, porque ella usaba una
pues un escote formidable y enseñaba creo que hasta los pezones, pero aparecía en televisión, causó mucho escándalo y era parte de mi familia materna. A mí cuando me hice periodista me decía, no te compares a tu tía de fuego, a tu tía de lava, yo soy la dueña de la tinta americana y tú, una pinche periodista. Siempre no me quería, no le caía nada bien. Oye, Elena, y cuéntanos tu primera impresión cuando llegas a México. ¿Cuántos años tienes? No, 10 años, como te dije, llegué a La Habana. Primero en La Habana tomamos un avión bimotor, que mi hermana se mareó, se la pasó vomitando la pobre, y ya llegamos y nos recogió mi abuela, que era una mujer que recogía perros de la calle. Era una señora muy bondadosa, muy bonita, guapa, y ella fundó, y yo soy muy orgullosa de eso, fundó la Sociedad Protectora de Animales y hizo un asilo donde había perros que tenían roña, cojos, ciegos, bueno, pobrecitos. Y yo viví con muchísimos perros, así que quiero mucho a los perros. Y que cada uno desayunaba yo con los perros. Bueno, yo creo que alguna vez comí perro también, porque había tal cantidad de perros, ¿no? Y ya a partir de eso, después me eduqué en un convento de monjas, rezaba mucho y pedía perdón por los pecados que aún no cometía. Y luego ya después, muy joven, a los 21 años, entré al periódico Excelsior. Excelsior, que dirigía un señor que dicen que era muy borracho y que hacía el periódico en el restaurante Ambassadors abajo, que se llama Rodrigo de Llano. Y bueno, entré allí, estuve allí un año. Pero a ver, antes de que nos sigas contando, Juan, tu carrera de periodista, cuéntanos esa impresión. De pronto vienes de Francia, ¿no? Venías directamente. Y de pronto llegas a un país como México, que en esos momentos era como que eran muy, muy diferentes, ¿no? Sí. ¿Qué te pareció? No, yo amé a México porque además nos fuimos a vivir a la calle de Berlín, en la colonia Juárez. A mí me güeriteaban mucho en la calle, güerita, güerita, ojos azules. Y mi hermana se enojaba mucho y yo encantaba, yo me volteaba, sonreía, todo. Yo me sentía así como muy bien recibida y pues me gritaban mucho los albañiles, ay mamacita, ¿quién fuera a tren para estacionarme en tus curvas? Y no sé qué. Yo ni curvas tenía, pero ellos imaginaban que tenía curvas o no sé qué tenía. Fíjate, déjame contarte una anécdota. Mi madre también exilada, ella española exilada en México, y llegó de España en un barco a Nueva York y después bajaron en tren, ¿no?, hasta la frontera. Y cuando llegaron a la frontera, pasaron y de pronto salían un grupo de mujeres a comprar algo, lo que sea, y de pronto regresaban y decían: estamos aterradas porque nos están diciendo chulas y no sabemos qué quiere decir eso. Pensaban que las estaban insultando, ¿sí? Pero bueno, el choque, ¿no?, entre un país y otro, ¿no?, en esos momentos tan diferentes. Yo creo que ahora ya no hay tanta diferencia, pero en ese momento la habría, ¿no? Bueno, en eso que dices de recuerdos, a mí lo que más me fascinó es que en Francia había muchas carencias
y me deslumbró que en las esquinas en México, en la calle, cerca de la calle de Berlín, vendieran grandes pilas de naranjas y podías comprar un jugo de naranja completo, un vaso. A mí me parecía eso un lujo. Claro. Y también, bueno, yo agradezco muchísimo el amor de los albañiles, de los policías, así que porque te dan como una cierta seguridad en sí misma que yo no tenía en mí misma, así que les debo mucho a sus gritos de mamacita y mamacita. Muy bien. Bueno, pues seguimos entonces, te vuelves periodista, cuéntanos. Bueno, eso fue, yo fui al periódico Excelsior y vi a Rodrigo de Llano, que como te dije hacía el periódico en un bar. Excelsior era un periódico importantísimo y me dijo, pues tráigame una entrevista mañana, y ya hice cualquier entrevista. Vi un letrero en la calle que decía: Amalia Rodríguez canta fados portugueses. Entonces entré y dije, quiero ver a la señora Amalia Rodríguez. ¿De parte de quién? De Excelsior. Entonces ya cuando dije de Excelsior me dijo, suba usted al cuarto no sé qué, pasillo no sé qué. Ya subí, le hice una entrevista. Me llamó mucho la atención porque ella tenía un pijama, era temprano, de satín negro, y aquí tenía una mano de encaje y aquí otra de encaje. Entonces le veían los pezones y aquí tenía otro de encaje. Entonces le veía el vello púbico y dije, ay, nanita, ¿qué pasa aquí, no? Pero bueno, le hice la entrevista, a ella le gustó y me invitó a oírla cantar. Ya supe lo que era un fado portugués y ya me seguí haciendo 1000 entrevistas. La que me salió de la patada fue Cantinflas. Le caí re mal. Pero a Irma Serrano sí le caí muy bien. Pero me dijo que se veía que yo no le daba gustos a mi cuerpo. Entonces yo dije, ¿qué querrá? Porque pues ella siempre está así con sus brasieres y sus calzones de encaje y sus cosas. Muy bien. Bueno, quiero decirles que Elena tiene una cantidad de entrevistas a personajes bien importantes, ¿no? Que yo creo que es una de las cosas más ricas para conocer a todos estos personajes, porque de verdad ha sido una gran entrevistadora. Pero también tiene una colección enorme, no solamente en entrevistas, sino en libros también, que ha escrito sobre mujeres, y que yo creo que esos han sido como muy importantes. Ya dejemos a Tinísima, a Leonora, ¿qué otra tienes de...? Bueno, a Jesusa. A Jesusa, sí. Que es la que más quise de todas, la de una soldadera de la Revolución Mexicana. Siempre a ellas se les trataba muy mal, se decían que eran colchones de tripa de los soldados, que las ninguneaban mucho. Yo la oí una vez en una azotea de un edificio de la calle de Revillagigedo y me impresionó mucho cómo hablaba, y le dije, ¿la puedo ir a ver? Me dijo, pues yo no tengo campo y menos para una rota. Entonces yo le dije, no, pero yo voy, yo la quiero ver. Y entonces ya la quise, ya ella me quiso y ya pude escribir Hasta no verte, Jesús mío. Y es un personaje que es como para mí un santo. Siempre la invoco, siempre cuando me va mal digo, pues ¿qué haría Jesús en esta ocasión? Y hago lo que pienso que ella haría, que es dar de chingadazos. Muy bien. Bueno, no tanto. Estoy presumiendo, la que hacía eso era ella, pero yo no. Yo creo que ha dado más que chingadazos, Elena, ¿no? Yo creo que de alguna manera nos ha dado a todos, pues, una bofetada, si se quiere decir con amor, ¿sí? Pero sí creo que haya sido una bofetada para decir, vean dónde están viviendo, vean,
¿sí?, lo que está pasando en este país, dense cuenta de los cambios tan importantes que hay, ¿sí? Y yo creo que Elena ha sido fundamental en todo esto, porque si en estos momentos estamos viviendo un nuevo gobierno, ¿sí?, si estamos viviendo una experiencia diferente a lo que nos había estado pasando los años anteriores, mucho ha tenido que ver Elena, no solamente porque ha apoyado también todas estas causas, sino porque nos ha hecho eso, ver una realidad de México que normalmente, sí, igual se nos había pasado con los ojos cerrados. Quiero leerles una cosa que me llamó mucho la atención, que escribió José Emilio Pacheco, que dice: es demasiado México el vivido por nosotros y todo se atesora en tus libros. Su luz más cegadora enciende nuestra noche y da sentido. Yo dices, qué palabras más bellas, ¿no?, de José Emilio refiriéndose a tus libros. Entonces, bueno, pues cuéntanos un poco de Leonora. A mí Leonora, de veras, no solamente me encantó el libro, sino nos dio un contexto de una época, ¿no?, que yo creo que es riquísimo. Pero bueno, un poco pasa lo mismo con muchos de tus libros, que no solamente cuentas una historia, sino cuentas una historia y todo su alrededor. Pero cuéntanos un poco de Leonora. Bueno, Leonora, empecé a ir a su casa, a entrevistarla, ya era grande, estaba muy sola. Ya cuando eres grande y que te visita poca gente y te mueves poco, sales poco, bueno, ella salía a caminar con impermeable, aunque hiciera un sol como hoy, maravilloso, ella se ponía su impermeable. Era una gran pintora inglesa con un pasado fantástico, porque bueno, y teníamos en común las dos la cosa de la aristocracia, ¿no? Porque ella también, su papá era Lord, Lady, iban a la corte de Inglaterra, y a mí me sucedía lo mismo con mi familia. Entonces ella me recibió, en general era Oscar, no quería decir nada, pero tuve la suerte, como la conocí joven también, de que ella aceptara, me contestaba, pero yo no podía, contestaba mis preguntas, pero yo no podía apuntar absolutamente nada. Así que saliendo de su casa, regresando, yo apuntaba todo lo que le había preguntado, y así pude escribir su vida, y así también salió una amistad que yo creo que muy grande, muy duradera, porque si yo no llegaba, me decía, te estuve esperando, ¿por qué no llegaste? O hablaste por teléfono. Yo siempre procuraba la puntualidad inglesa de llegar y de estar con ella, y aprendí mucho y le debo mucho y la quise mucho. Así que es un libro que hice que fue como un regalo para mí misma, pero también fue un gran regalo para mí, la vida de la soldadera Jesús, que confiara en mí, que decía, bueno, usted es una rota, me decía una rota pendeja, pero de todos modos sí aprendí, sí me enseñó toda la Revolución Mexicana. Aprendí a no querer a Venustiano Carranza porque ella no lo quería, aprendí a querer muchísimo a Zapata, aprendí a querer a Villa, aunque él decía que era malísimo con las mujeres, que las arrastraba, pues ese ya es una verdad que está en toda la historia de México, el comportamiento de Villa. Y sí, la Revolución Mexicana se me vino encima en gran parte gracias a ella, ¿no? La frustración, los trenes, bueno, la gran heroína de la Revolución Mexicana finalmente es la locomotora, ¿no? Sí. Oye, Elena, y bueno, ha sido multipremiada, ¿sí? Recibió el Cervantes, ¿no?, el premio Cervantes, pero ha tenido reconocimientos por todos lados. Pero cuéntanos, ¿cuál de todos esos reconocimientos, premios y demás que has recibido, cuál ha sido el que más te ha llegado o el que te ha parecido más importante?
Bueno, para mí fue una sorpresa bárbara porque fue a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, que me hablaron de España y no entendía, no lo podía aceptar que yo me había sacado el Cervantes. Y me gritó el señor, yo creo que se enojó porque yo no entendía, porque yo decía, sí, va a salir el artículo la semana que entra. Me decía, no es ningún artículo, Elena, le estoy diciendo que usted obtuvo el Cervantes. Y a mí no me entraba, le decía, no, si falta un párrafo yo lo añado. Entonces, de veras que él al final se enojó y entonces yo cuando colgué dije, pues no entiendo qué pasó. Para mí fue un gusto, pero un trancazo, ¿no? Un trancazo pues casi inaceptable, como decía, pero ¿cómo yo? Y sí, después dijeron, bueno, pues ¿cómo le dan esa pinche Elena ese premio? Dijeron muchos. Los envidiosos. Muchos escritores. Los envidiosos. Bueno, no sé si muchos, pero después ya hubo un gusto por eso y fui a Madrid, obviamente. Y bueno, ya fue una fiesta, ¿no? Ya hubo, pues me acuerdo, nada más que yo metí una pata con Leticia porque había grandes recepciones y comidas. Entonces yo creí que iba a quedar muy bien. Bueno, ni pensé, pero le digo a Leticia, usted fue de periodista a princesa, y yo de princesa a periodista, y no le cayó nada en gracia. Haber pensado que yo era una imbécil, ¿no? Algo así. Pues perdón, pero me parecía buenísima la comparación, ¿no? No sé si le cayó mal. Pues se me hubiera ocurrido algo mejor. No, eso había estado perfecto. Yo, la verdad, además, la realeza no es lo mío y por lo visto no es lo tuyo tampoco, puesto que renunció a ser princesa, ¿sí? Entonces, bueno, quiero decirles que los que no hayan leído a Elena, por Dios, no se lo pierdan, de verdad, no se lo pierdan. Tienen además una variedad tan grande de libros que ha escrito, ¿sí? De todo, ¿sí? De todo, desde, como les decía yo, desde entrevistas, desde libros dedicados a biografías de personas, libros que tienen que ver con estas luchas sociales que hemos vivido en México, o sea, de verdad, libros históricos, o sea, tiene de todo, ¿sí? Y yo creo que no se lo pueden perder, de verdad, es una parte de nuestra historia, ¿sí? Y de verdad, Elena, te quiero dar las gracias, quiero decirles que allí están vendiendo libros de Elena, de El amante polaco, y bueno, ¿qué más nos quieres decir? Cuéntanos, ¿quieres decirnos algo más? O si quieres ya que demos por terminado. No, pues mi agradecimiento enorme, porque sin lectores, sin público, simplemente no hay escritores, porque pues ustedes finalmente son un regalo enorme, la cara, el rostro de cada uno de ustedes, cómo se sientan. Bueno, ahorita todos usamos tapabocas, yo no, porque me cuesta trabajo hablar a través del tapabocas, pero sí, pues mi agradecimiento pues es de aquí al cielo, así, no al infierno. Gracias. Gracias. Gracias, qué lindo. Esto creo que realmente es una demostración de cuánto queremos a Elena. Quiero decirles que además se tiene que ir porque va a ir, hoy mismo tiene que ir a San Miguel de Allende. O sea, para que vean el esfuerzo que está haciendo por estar aquí. Muchas gracias, Elena. Gracias. Y bueno,
Pues no dejen de comprar libros.